Lo estamos observando por unas paredes de vidrio y vamos a ver que a medida que va tomando conciencia de las cosas y se vuelve grande, él va a comenzar a adorar cualquier cosa, a su propia sombra, a las paredes de vidrio, a la comida, a cualquier cosa. Quiere decir, nadie le enseñó a adorar, pero él adora. ¿Por qué? Porque es innato, está dentro de él. Naturalmente, antes del pecado, Adán y Eva adoraban a Dios, pero lo adoraban por voluntad propia y de acuerdo a las instrucciones divinas. La adoración de nuestros primeros padres era una respuesta de amor al amor divino. Pero después de la entrada del pecado, así como todo, la adoración también se distorsionó, se deturpó. Hoy, seres humanos pecadores, aún redimidos por la sangre de Jesucristo, adoramos a cualquier cosa. Y si adoramos a Dios, a veces lo hacemos a nuestra manera y no al modo como Dios desea ser adorado. Entonces, en la educación, como dije al inicio, si educación es formar al ser humano, tiene que haber un tópico para enseñar al ser humano a adorar de la manera correcta. Empecemos hablando del hecho de que todos adoramos a algo. En el Antiguo Testamento algunos adoraban al faraón, en otras ocasiones y en otras tierras la gente adoraba a estatuas de peces, dioses de varias cabezas y otras supuestas deidades. Algunos adoraban al sol, a la luna, a las estrellas. En la actualidad la mayoría es demasiado sofisticada para inclinarse ante una estatua de una rana, pero aparentemente no tienen ningún escrúpulo para arrodillarse delante de la imagen de un ser humano considerado santo o de adorar sus propias ideas. Sin embargo, esto no significa que los seres humanos, incluso aquellos secularizados, no adoren a cualquier cosa. Adoran al dinero, al poder, al sexo, a ellos mismos, a estrellas de rock, a actores, a políticos. Y muchas veces dentro de la iglesia se adora seres humanos, pastores, líderes religiosos. Es por eso que los seres humanos debemos evitar que las personas sigan a seres humanos y debemos orientarlas a seguir a Jesucristo y solamente a Jesús, porque es fácil equivocarse en la adoración, el objeto de la adoración. El otro día alguien me dijo, sí, pastor, pero a Dios no lo podemos ver, pero al pastor podemos verlo. Espera un poco. Así que porque no puedes ver a Dios, vas a concentrar tu atención en el ser humano. Mucho cuidado. Ahí está el peligro. Hay peligros imperceptibles en esto de la adoración. Generalmente, queridos, nosotros adoramos aquello donde más concentramos nuestra atención. Puede ser la novia, el novio, el papá, la mamá, el hijo, porque a veces esa es la razón por la que vivimos. Y la razón por la que vivimos es lo que adoramos. Veamos el caso de los amigos de Daniel. Tú sabes que en ese tiempo Nabucodonosor mandó hacer una estatua gigantesca de oro de él mismo y exigió que todos se arrodillasen, adorasen a la imagen. Pero los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, pues conocían a Dios, conocían lo que la Biblia enseña acerca de la adoración. Solo Dios merece adoración. Así que ellos se rehusaron a adorar. Y por causa de eso, ellos fueron arrojados al horno, ardiendo. ¿Por qué? Porque ellos amaban a Dios. Estaban lejos de su tierra, pero eso no era impedimento para continuar amando al Dios a quien habían aprendido a amar desde que eran niños. Los padres habían ejercido un papel importante al enseñar a sus hijos a adorar a Dios y a dar la vida por su Señor. Y entonces ellos estaban dispuestos aún a enfrentar la muerte que a adorar a alguien que no sea Dios. Y ese es el deber que nosotros los educadores tenemos hoy. Y cuando me refiero a educadores, ya dije, no me refiero solamente a los profesores, porque todos de alguna manera somos educadores, los padres, los ancianos en la iglesia, los pastores, todos educamos. Y en la escuela también los profesores educan a los alumnos. Y debemos enseñarles que hay un Dios todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, un Dios verdadero, y que nuestra adoración debe ser debida únicamente a Él. Ahora, cuando la Iglesia Adventista nació,
y el registro de su nacimiento está en Apocalipsis 14, 6 y 7, dice lo siguiente: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Date cuenta, mi querido amigo, que el texto empieza mencionando un ángel con el evangelio eterno. No necesito decir mucho para explicar que este ángel simboliza al pueblo de Dios, que se levantó en 1844 para anunciar al mundo el evangelio y la hora del juicio. ¿Estaba siendo predicado el evangelio antes del surgimiento de este ángel? Sí, claro que sí, pero solo por la mitad. Las personas conocían la primera parte del evangelio, o sea, la causa, que es la gracia maravillosa de Jesús, pero no conocían la segunda parte, o sea, el resultado del evangelio, que es la vida de obediencia a los eternos principios divinos. Consecuentemente, era necesario que apareciese un pueblo con el mensaje completo, y ese pueblo es el remanente. El remanente tiene como propósito de su existencia predicar el evangelio eterno, que no involucra solamente perdón, sino también obediencia y restauración. Jesús no murió solo para perdonar nuestros pecados, sino también para librarnos del poder que el pecado ejerce en nosotros después de la caída de nuestros primeros padres. Pero el texto que estamos comentando afirma que el evangelio eterno involucra también adoración. Y aquí vemos un peligro, porque así como el enemigo a lo largo de los años trató de deturpar el evangelio, de torcerlo, de deformarlo y amputarlo, haciendo que los hombres prediquen solo la mitad del evangelio, así también sucedió con la adoración, que es parte del verdadero evangelio. El enemigo trató de deformar la adoración, y hoy, a veces, muchas veces, pensando que estamos adorando a Dios, de repente nos estamos adorando a nosotros mismos, sin percibir la sonrisa sarcástica del enemigo que disimuladamente nos fue llevando a donde él quería. Entonces, es necesario reconocer las características de la verdadera adoración. Volvamos al texto. El versículo dice que el ángel que Juan vio con el evangelio eterno afirmaba que la verdadera adoración involucra temor. Temed a Dios y dadle honra, dice. Naturalmente, este temor no tiene nada que ver con el temor enfermizo que es fruto de la entrada del pecado a este mundo. Pero como el enemigo es astuto, puede hacer que las personas adoren a Dios como si fuesen esclavas, con miedo de recibir el castigo del enfurecido patrón. Este tipo de adoración te conduce a una experiencia neurótica cuya motivación principal es el miedo. Pero si el enemigo no te logra llevar a este extremo, te llevará al otro, o sea, a tratar a Dios como si fuese alguien semejante a ti, tu camarada y nada más. Pero el texto declara que la verdadera adoración involucra temor en el sentido de respeto y reverencia. Dios es un Padre maravilloso, no quiere esclavos, desea que sus hijos sean sus hijos. No busca máquinas programadas para obedecer, anhela seres que voluntariamente le adoren porque reconocen la soberanía divina y la dependencia humana. Nadie debe acercarse a Dios con miedo, pero tampoco nadie puede aproximarse de Él como se acerca de cualquier otro ser humano, porque Dios es Dios y el hombre es hombre. Ahora, otro pensamiento que destaca en el texto es que la gloria en la verdadera adoración debe ser dada a Dios y no al adorador. El centro de la verdadera adoración es Dios y no los sentimientos del ser humano. Cuando alguien dice, me gusta cantar este tipo de música porque me siento bien, es necesario pensar si el centro de la experiencia es Dios o el sentimiento humano. Cuando alguien defiende un tipo de música, sea antigua, sea moderna, pero la defiende con uñas y dientes al punto de agredir el espíritu de unidad de la iglesia, es necesario pensar si el centro de la adoración es Dios o es un estilo de música. La adoración solo la merece Dios. ¿Y cuál es la razón? La razón es que la hora de su juicio ha llegado. Quiere decir que el verdadero evangelio y la verdadera adoración incluyen también un sentido de rendimiento de cuentas. No es solo haz las cosas como quieras, sino hazlas como yo te digo, porque un día, quieras o no, vas a tener que dar cuenta. El juicio involucra la idea de rendimiento de cuentas. Hay un juez que todo sabe, conoce las verdaderas intenciones.
Tú puedes decir cosas muy bonitas con la boca y esconder sentimientos egoístas en tu corazón, pero llega el día en que todo eso será expuesto, porque Jesús no es solo tu redentor, sino también tu juez. Vamos a la segunda parte de este estudio. Hablaremos aquí de la herencia espiritual que dejamos a nuestros hijos. Israel es un ejemplo en este sentido. Los abuelos repetían a los hijos y esos hijos a sus hijos y esos hijos a sus hijos. No solo repetían, sino escribían verdades eternas en los dinteles de las puertas. El muchacho israelita cada vez que iba a salir de casa ya veía esa verdad registrada, escrita. Había escuchado del papá, pero ahora lo tenía también escrito. Los salmos eran una manera maravillosa como esas verdades eran transmitidas, porque los salmos eran cantados y cada vez que el muchacho cantaba esos salmos, fijaba esas verdades en su mente y en su corazón. Leamos el Salmo 78, versículos 1 al 3. Dice, escucha pueblo mío, mi ley. Esa mi ley no se refiere a los 10 mandamientos, sino a todo el Torá, a toda la enseñanza divina, incluyendo también los 10 mandamientos. Escucha pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. Cosas antiguas que no eran entendidas fueron entendidos. ¿Por qué? Porque nuestros padres nos las contaron. Nuestros maestros, nuestros profesores. ¿Y por qué? Porque Israel había recibido la orden divina y fue una de las cosas que conservaron hasta el final, el repetir y repetir para sus hijos, el enseñar. Educación es repetir el mismo concepto una y otra vez, de diferentes formas, en diferentes circunstancias, pero repetir el mismo concepto hasta tener la seguridad de que el alumno o el hijo o la persona ha asimilado ese concepto. Vamos ahora a la tercera parte. Aquí hablemos de las palabras de Jesús a la mujer samaritana. Leamos Juan 4:24. Dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Estas palabras Jesús dijo a la mujer samaritana, porque la mujer samaritana estaba solita. No tenía nada en su corazón, una mujer vacía. Cada mañana se levantaba, iba al pozo, sacaba agua, llevaba el agua para la casa. Al día siguiente ya el balde estaba vacío, volvía a traer agua. La mujer samaritana simboliza al ser humano de corazón siempre vacío, pero se encontró ese día con Jesucristo y Jesús quiso llevarla a entender la naturaleza de la salvación. Le habló del agua de la vida y la mujer no mostró un interés inmediato en el agua, sino que se fue al tema de la adoración, porque le dijo, tú eres judío, yo soy samaritana. Los judíos adoran de esta manera, nosotros los samaritanos adoramos de esta manera. Y la respuesta de Jesús entonces fue, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La palabra espíritu aquí podría ser usada como sinónimo de corazón. Dios, tú no lo puedes tocar, tú no lo puedes ver, pero tú le puedes servir con el corazón. Y tienes que adorarlo con el corazón. Por eso yo siempre digo que el mejor instrumento para la adoración no es ni guitarra, ni piano, ni órgano. El mejor instrumento para adorar es el corazón. Tú puedes adorar
con cualquier instrumento, pero si tu corazón está polucionado por el pecado, tu adoración no llega a Dios. En lugar de llevarle el cordero, le estás llevando el fruto de la tierra. Y por más bonito que te parezca el fruto de la tierra, no agrada a Dios. Porque lo que le agrada a Dios es un corazón limpio, un corazón transformado por su gracia. La mujer no entendía esto. En lugar de aceptar el perdón de Jesucristo y nacer en Cristo, ella estaba más preocupada en las exterioridades de la adoración. Y Jesús le dijo, no te preocupes con eso, Dios es espíritu, adora con tu corazón. Y si tú quieres que el Señor acepte tu adoración, es necesario que también le adores en verdad, con autenticidad, con sinceridad. Pero no solo una sinceridad ciega, sino una sinceridad a la luz de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad. La verdadera adoración involucra el corazón, la honestidad, pero a la luz de la palabra de Dios. Porque hay personas que sinceramente pueden estar equivocadas, porque no abren la palabra de Dios para ver lo que la palabra de Dios dice. Hablemos ahora de la hermosura de su santidad. Esta es la cuarta parte de nuestro estudio. Los educadores tenemos la misión de enseñar al pueblo a adorar con el corazón y a adorar con la verdad. Pero ahora leamos. El primer libro de Crónicas, capítulos. Deberíamos leer todo el capítulo 16, pero yo solo voy a leer el versículo 1, 2 y 4. Dice, así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová, y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová, Dios de Israel. Este incidente ocurrió cuando David terminó de construir una tienda, un tabernáculo gigantesco para la adoración a Dios. Dios no le permitió construir a David el templo, eso lo hizo Salomón. Pero David construyó un tabernáculo gigantesco. Hasta ese momento, el arca había ido de un lugar a otro acompañando al pueblo de Israel. No voy a detenerme en este aspecto, es largo y es interesante. Finalmente fue traído a Jerusalén el arca, y ese día fue un día de adoración, de fiesta. Siempre que recibimos un milagro de Dios debemos estar dispuestos a adorar. Cuando estamos pasando por tribulaciones debemos adorar. Cuando estamos felices porque Dios hizo maravillas en nuestra vida, debemos adorar. La adoración es parte de la vida del pueblo de Dios, porque es el reconocimiento de un Dios grande. No estamos solos en la vida. Él está guiando nuestros pasos. Bueno, ese día fue un día de adoración, de alegría, de júbilo, y dice el texto bíblico que fueron colocados al lado del arca levitas para loar a Dios, para recordar, para confesar y loar a Dios. Pero el versículo 29 de este capítulo que estamos leyendo, Primera de Crónicas, capítulo 16, el versículo 29 dice, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Interesante, hay mucho que comentar aquí, pero el tiempo es corto. Nunca el pueblo de Israel llegaba para adorar al templo de manos vacías. Y un ejemplo lo tenemos en la viuda. Esa viuda que llevó una monedita mientras los otros iban haciendo caer abultadas sumas de dinero.
La viuda llegó por un canto, sin ser reconocida, medio con vergüenza, llevando lo único que tenía, una monedita. Porque el pueblo de Israel nunca adoraba de manos vacías. Lleva a Dios lo que tengas, lo que puedas. Y si no tienes nada, llévale tu corazón. Pero por favor no me digas, le estoy trayendo mi corazón cuando estás dejando algo. Lleva a Dios, porque para Dios adoración de manos vacías no es adoración. Y cuando digo de manos vacías, no quiere decir que no tengas nada en tu mano. Lo que quiero decir es que ten la seguridad de que le estás ofrendando a Dios hasta de tu necesidad, hasta de tu pobreza, hasta de tu carencia. Pero le estás llevando a Dios lo mejor que tienes, la monedita más nueva que encuentres, el billete más nuevo que encuentres. El valor no interesa, pero ofréndale a Dios lo mejor. Eso es parte también de la adoración. Y canta con tus labios, con tu boca, canta con tu corazón. Dale a Dios lo mejor. ¿Por qué? En la hermosura de su santidad, en la hermosura de su ser, de su amor, de su misericordia, de su gracia, ríndele todo lo que tengas y lo que puedas a Dios. Llegamos al fin de este estudio hablando de la idolatría en la educación. ¿Qué significa eso? Idolatría en la educación. Leamos Marcos 7, 7 al 9. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿En qué consiste la idolatría de la adoración? Yo estaba viajando una vez en un avión y mi compañero al lado era un ateo. Y de repente comenzamos a hablar y él descubrió que yo era pastor. Le dije que era pastor y él me dijo, bueno, disculpe, yo soy ateo, yo no creo en Dios. Y él defendía apasionadamente sus ideas. Yo trataba de evitar discusión, pero él defendía sus ideas. Llegamos al tema de la adoración y él dijo que no adoraba nada y no adoraba a nadie, porque nadie era digno de su adoración. Pero sin darse cuenta, él estaba adorando a sus ideas. Él estaba adorando sus argumentos. Él adoraba lo que pensaba, porque no hay nadie que diga no adoro a nada. ¿Sabes cuál es el peligro de la idolatría en la educación? Que tú consideres más importante lo que los seres humanos dicen que lo que la palabra de Dios dice. Que tú consideres de más relevancia lo que tal educador, lo que tal filósofo, lo que tal pastor, lo que tal autoridad dijo. Y yo lo digo eso por experiencia, ¿sabes? Porque he dado cursos de posgrado en varias escuelas de teología nuestras y yo me doy cuenta la importancia que se le da a cada frase, porque esta frase lo dijo fulano de tal, porque esta frase lo dijo fulano de tal, porque esta frase lo dijo el pensador tal. Pero todas esas frases lo dice la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Pero nosotros no le damos importancia. ¿Por qué? Porque nos impresiona. Parece que nos sentimos más importantes cuando mencionamos seres humanos de este mundo falibles. Y daríamos la impresión, tal vez, pensamos así, de que si mencionamos solo Biblia y espíritu de profecía, somos